Bueno, vamos a empezar con una explicación breve de la anatomía general de la articulación del hombro. La articulación del hombro está compuesto por la cintura escapular, que va a ser el conjunto de estructuras que van a conectar la extremidad superior con el tórax y van a permitir movimientos con respecto a este. Incluye 5 articulaciones que se van a subdividir en 2 grupos. El primero, que va a incluir a la articulación glenohumeral y subdeltoidea, y el segundo grupo en donde va a estar la articulación acromioclavicular, esternoclavicular y escapulotorácica. La articulación del hombro posee 3 grados de libertad, lo que le va a permitir orientar el miembro superior en relación a los 3 planos en el espacio. En el plano sagital se va a permitir este movimiento de flexión y extensión. En el plano frontal se va a permitir los movimientos de aducción y abducción. Y en el plano axial o transversal se va a permitir los movimientos de rotación interna y rotación externa. A continuación vamos a ver cada una de las articulaciones que conforman el complejo articular del hombro. Empezando por el primer grupo, en donde se encuentra la articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral va a contar con 3 superficies y estas van a ser la cabeza humeral, la cavidad glenoidea y el rodete glenoide. La cabeza humeral se va a insertar en la cavidad glenoidea, que es algo aplanada y en donde no cabe por completo la cabeza humeral, y entonces el rodete glenoideo es como una escotadura que va a extender la cavidad glenoidea y va a ayudar a sujetar de mejor manera la cabeza humeral. La cavidad glenoidea cuenta con 2 ligamentos, los ligamentos glenoideos, y también con el ligamento coracohumeral. Los ligamentos glenoideos van a dividirse en 3 haces: el haz superior, medio e inferior. El haz superior va a impedir que la cabeza humeral se desplace hacia atrás y hacia arriba. El ligamento medio va a impedir que la cabeza humeral se desplace hacia adelante, y el ligamento inferior va a impedir el desplazamiento de la cabeza humeral hacia abajo. En cuanto al ligamento coracohumeral, se va a dividir en un haz anterior y un haz posterior. El haz anterior se lo conoce como ligamento troquiniano y el haz posterior se lo va a conocer como el ligamento troquitereano. La siguiente articulación que forma parte del complejo articular del hombro es la articulación subdeltoide. Esta articulación va a permitir el desplazamiento del músculo deltoides sobre los músculos del manguito rotador. A continuación vamos a presentar la articulación del segundo grupo, que va a incluir la articulación acromioclavicular, que como su nombre lo menciona, es la unión del acromión con la clavícula. Esta articulación es una articulación en artrosis, es decir, plana, y va a permitir movimientos de desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás. En cuanto a los ligamentos de esta articulación, encontramos el ligamento costoclavicular, que va a permitir la unión de la primera costilla con la clavícula, y junto al menisco fibrocartilaginoso van a proporcionar gran estabilidad, y si estos se rompen pueden provocar una luxación de esta articulación. También encontramos los ligamentos esternoclaviculares anteriores, que es este de aquí, y los ligamentos esternoclaviculares
posteriores. Este es su fascículo anterior y este sería su fascículo posterior. También encontramos los ligamentos externoclaviculares o intraclavicular, que va a permitir la unión y que el esternón y la clavícula se encuentren sujetos. Y también el ligamento interclavicular, que va a ser la unión entre los segmentos proximales o medios de la clavícula. Continuando con la explicación de las articulaciones del segundo grupo, encontramos la articulación acromioclavicular, que es la unión del acromión de la escápula y la clavícula. Esta presenta dos ligamentos, un conoideo y trapezoideo. El ligamento conoideo y trapezoideo van a brindar estabilidad desde la apófisis coracoides hacia la clavícula. Y también encontramos el ligamento coracoacromial, que es la unión de la coracoides con el acromión y tiene una forma triangular y va a transmitir las tensiones. Aquí se pueden observar de mejor manera los ligamentos coracoacromial, ligamento trapezoide y ligamento conoide. Finalmente encontramos la articulación escápulo-torácica, que es una pseudoarticulación, al igual que la articulación subdeltoidea, ya que no se encuentran unidas superficies articulares de manera directa, sino que estas articulaciones van a permitir el desplazamiento de una estructura sobre otra, como por ejemplo, en este caso, la articulación escápulo-torácica va a permitir el desplazamiento de la escápula sobre la caja torácica en los movimientos específicos de rotación interna, rotación externa. También ayuda a desplazar estas estructuras cuando realizamos movimientos funcionales como la flexión horizontal o extensión horizontal. En cuanto a los músculos que forman parte de la articulación del hombro, encontramos los músculos del manguito rotador, que van a ser los principales músculos al momento de realizar las funciones de la articulación del hombro. Encontramos el músculo subescapular, que se va a originar en la fosa subescapular y se va a insertar en el troquín del húmero. Este va a cumplir la acción de aducir el brazo y también de la rotación interna del húmero. El músculo infraespinoso se va a encontrar en la cavidad infraespinosa y se va a insertar en el troquíter del húmero, específicamente en la carilla media. Este va a tener la función de aducir el hombro y también de la rotación externa del brazo. También encontramos el músculo supraespinoso, que se va a encontrar en la fosa supraespinosa de la escápula y se va a insertar en la carilla superior del troquíter y va a realizar la abducción del brazo. En cuanto al redondo menor, este se va a originar en la pared lateral de la escápula y se va a insertar en el troquíter, específicamente en la carilla postero inferior, y este va a cumplir la función de aducción del brazo y rotación externa del húmero. Vamos a relacionar la información anterior acerca de la anatomía general del hombro y la vamos a comparar con la vista en una resonancia magnética. Aquí observamos una imagen de resonancia magnética de la articulación del hombro en T1. Después vamos a saber por qué esta es T1. Y en esta parte podemos observar la cabeza humeral. Esta parte de aquí sería la cavidad glenoidea, el cuerpo diaficiario del húmero, y esta sería la articulación glenohumeral, porque se articulan las superficies de la cavidad glenoidea y la cabeza humeral. En esta parte de aquí podemos observar el acromión y su articulación con la clavícula ligeramente. Esta sería la articulación acromioclavicular. Y en esta parte de aquí
podemos observar la apófisis coracoides. Esta parte de aquí es una resonancia magnética en T2. ¿Por qué sabemos que es una resonancia magnética en T2? Por la coloración de el cuerpo óseo, que es hipointenso, pero sobre todo lo notamos porque esta parte de aquí es hiperintensa y en resonancia magnética la densidad que es hiperintensa es el líquido y este vendría a ser el líquido sinovial que va a lubricar la articulación y va a permitir que los movimientos se realicen de mejor manera sin desgastar las superficies articulares involucradas. Como ya lo mencionamos, esta sería la glenoides, la cabeza humeral y el cuerpo diaficiario del húmero. También cabe resaltar que esta parte de aquí, que es isointensa, es el músculo supraespinoso, porque está sobre la escápula, es decir, que se encuentra en la cavidad supraespinosa y también por su dirección, por la dirección de sus fibras y su inserción, podemos mencionar que se inserta en la parte posterior inferior de la cabeza del húmero, que es donde se encuentra el troquíter. El troquíter es la tuberosidad en donde se va a insertar este músculo supraespinoso. En la parte de aquí estaría el troquíter y el supraespinoso vendría de esta manera para insertarse aquí, como lo vemos en la resonancia magnética. Listo. Ahora tenemos una imagen anteroposterior de la articulación del hombro. Empecemos por mencionar que aquí se encontraría la cabeza humeral, el cuerpo diaficiario del húmero, la cavidad glenoidea en donde se va a insertar. Si continuamos, podemos observar la clavícula, esta parte de aquí. Este sería el acromion, esta sería la apófisis coracoides y aquí estaría el cuerpo de la escápula en donde se va a encontrar la cavidad glenoidea para articularse con la cabeza humeral. En la clavícula realiza este movimiento. En la clavícula, durante la imagen, se ve el movimiento y en esta parte de aquí se puede observar la clavícula y el acromion formando la articulación acromioclavicular. Lo que observamos en la parte de aquí sería esta parte de aquí, la articulación acromioclavicular de la articulación del hombro. Cuando la articulación se encuentra, cuando la escápula se encuentra en una visión anteroposterior, tiende a formar esta Y como lo mencioné anteriormente, este es el cuerpo de la escápula. Aquí se encontraría la cavidad glenoidea. Este es el acromion, la apófisis coracoides y esta sería la clavícula. Aquí está el acromion, apófisis coracoides, cavidad glenoidea y la clavícula. Aquí podemos observar una vista anteroposterior de la escápula. La cavidad glenoidea, el cuerpo de la escápula, el acromion, la apófisis coracoides y pues aquí en la resonancia también se llega a observar la clavícula. Si pasamos a una resonancia en T2, podemos identificar de mejor manera las estructuras antes mencionadas. Aquí está la articulación acromioclavicular. También podemos llegar a identificar los músculos
de esta articulación. Por ejemplo, en esta parte de aquí podríamos mencionar que este músculo de aquí es el músculo subescapular, porque esta es la apófisis coracoides, lo que nos indica que esta parte de aquí es la parte anterior del cuerpo escapular, donde se encontraría la fosa subescapular que alojaría a este músculo. De igual manera, como aquí identificamos el acromion, nos indicaría que esta parte de aquí es la parte posterior de la escápula, mencionando entonces que esta parte de aquí sería el músculo supraespino. Listo. Como observamos en la parte de aquí, este es el acromion, es decir, este de aquí, esta es la apófisis coracoides. Esta sería entonces la parte anterior del cuerpo escapular, parte posterior del cuerpo escapular. El acromion que se encuentra esta parte de aquí significa que es una extensión de la espina de la escápula. Es decir, que esta parte de aquí vendría a ser la espina de la escápula. ¿Qué significa esto? Que este músculo de aquí sería el músculo supraespinoso, porque como vemos aquí la espina de la escápula se extiende hasta formar el acromion y por encima de esta se encuentra la fosa supraescapular en donde se va a encontrar este músculo supraespinoso. Como ya lo mencionamos anteriormente, al ser una relación entre estas imágenes podemos mencionar que este es el acromion, está la apófisis coracoides, el cuerpo de la escápula y nos indicaría que esta parte de aquí es la parte anterior y esta la parte posterior. Como podemos observar en la imagen de aquí, el acromion no es más que una extensión de la espina de la escápula, lo que significaría que esta parte de aquí es la espina de la escápula. Entonces, podemos mencionar que este músculo de aquí es el músculo supraespinoso, ya que como lo mencioné, esta parte de aquí sería la espina de la escápula y esta parte de aquí entonces sería la fosa supraespinosa en donde se va a encontrar el músculo supraespinoso. En consecuencia, esta parte de aquí sería el músculo infraespinoso porque aquí se encontraría la fosa infraespinosa que va a alojar y dar origen a este músculo. Y como esta es la parte anterior, y en la parte de aquí podemos ver la parte anterior de la escápula, vemos la coracoides y en esta parte anterior de aquí podemos observar al músculo subescapular. Entonces podemos decir que esta parte de aquí sería el músculo subescapular de la articulación del hombro. Así se vería el músculo supraespinoso, este de aquí, el músculo infraespinoso, este de aquí, y el músculo subescapular, este de aquí. En esta parte de aquí tenemos una vista axial de la resonancia magnética. Entonces, esta parte de aquí vendría a ser la cabeza humeral, la glenoides, la articulación glenohumeral. Esta parte de aquí sería el líquido sinovial y el cuerpo escapular. Esta parte de aquí es la cabeza humeral, la glenoides, la apófisis coracoides, el acromion y esta es la espina de la escápula, lo que nos daría a entender que este músculo de aquí es el infraespinoso. ¿Por qué este músculo es el infraespinoso? Porque, como lo mencionamos anteriormente, el acromion es una extensión de la espina de la escápula y si observamos la espina de la escápula,
En un plano axial significaría que estamos viendo la parte inferior de la escápula. Cuando se deja de ver la espina de la escápula, podríamos decir que este músculo de aquí sería el supraespinoso y este el subescapular. Aquí se encontraría el acromion con la espina de la escápula, músculo infraespinoso, cabeza humeral, líquido sinovial, la glenoides, la articulación glenohumeral. Entonces, este músculo de aquí sería el músculo subescapular. Esa sería la anatomía general del hombro y la anatomía vista en una resonancia magnética.